¿Sabías que en el trail running ya empiezan a aparecer casos de dopaje y que el próximo gran peligro podría ser algo tan raro como inhalar monóxido de carbono? Hoy quiero hablarte de un tema incómodo pero necesario, el dopaje en el trail running. Esto es el Café del Trail, tu espacio de opinión y actualidad. Hasta hace poco pensábamos que esto solo era un problema del ciclismo o del atletismo, pero ya tenemos un primer aviso. La atleta keniana, ganadora en la Sierra Final y top en la OCC de UTMB, dio positivo por corticoides. Esto no es una anécdota aislada, es la señal de que el trail, que hasta ahora vivía en una especie de inocencia deportiva, ya está en el radar del dopaje. Y justo en este contexto, la WADA, la Agencia Mundial Antidopaje, ha anunciado algo histórico. A partir del 2026 queda prohibido de forma explícita un nuevo método de dopaje, el uso repetido de monóxido de carbono. Sí, has escuchado bien. Monóxido de carbono, ese gas tóxico, el mismo que provoca muertes accidentales en incendios o en estufas mal ventiladas. ¿Por qué alguien querría inhalar monóxido de carbono para competir mejor? La respuesta es simple: más glóbulos rojos. El cuerpo, al detectar hipoxia, falta de oxígeno, reacciona generando más glóbulos rojos. Y más glóbulos rojos significan más hemoglobina, más transporte de oxígeno y, en consecuencia, más rendimiento en deportes de resistencia. El mismo efecto que se busca con la EPO o con las transfusiones sanguíneas. ¿Te imaginas lo que esto supondría en un ultratrail? Con subidas largas, altitud, calor. El que tenga más capacidad de oxígeno tiene una ventaja brutal, pero ojo, estamos hablando de un método extremadamente peligroso. El monóxido de carbono se une a la hemoglobina con 200 veces más afinidad que el oxígeno. Eso significa que desplaza el oxígeno y puede provocar mareos, desmayos, daño cerebral e incluso la muerte. No existe una forma segura de doparse con monóxido de carbono. Por eso la WADA lo mete en la lista negra. Y aquí viene lo preocupante. Si ya hay atletas que se arriesgan con corticoides, con transfusiones o con microdosis de EPO, ¿qué nos garantiza que no haya alguien experimentando con esto en el trail? El trail running está en un momento explosivo. Cada año más de 800.000 corredores participan en las pruebas, los premios suben, UTMB reparte dinero, Canfranc anuncia 100.000 euros en juego, y sin embargo los controles antidopaje siguen siendo pocos y poco frecuentes. Y lo que más duele, si el trail quiere consolidarse como un deporte serio y profesional, y si algún día aspira a ser olímpico, no puede permitirse escándalos de dopaje, porque cada caso daña la credibilidad de todo el movimiento. Por eso hoy quería poner este tema sobre la mesa, porque no es ciencia ficción, es un aviso real. El dopaje con monóxido de carbono podría ser la próxima gran amenaza del trail running. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que el trail está preparado para enfrentar el dopaje o aún vivimos en una burbuja de ingenuidad? Te leo en comentarios. Esto ha sido el Café del Trail. Opinión y actualidad. Nos vemos en la montaña.